Muchas gracias por su presencia, por su compañía en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las sentencias a debate. Yo soy Lucy Farías y por favor quédese con nosotros para conocer una sentencia más del Tribunal Electoral. Se trata del presunto uso de símbolos religiosos por parte de una candidata a diputada federal en Tlaxcala. Le comento que este programa tiene el objetivo, la encomienda de darle a conocer las sentencias del Tribunal Electoral en un lenguaje claro, sencillo y ciudadano. Así es que por favor quédese con nosotros y conozca cómo resolvió la Sala Superior este asunto. Primero que nada, déjeme decirle que fue el PRI quien impugnó una sentencia de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Constitucional Electoral que había declarado inexistente la falta atribuida precisamente a esta candidata de la coalición por México al frente, que bueno, había estado en un acto religioso y supuestamente había utilizado símbolos religiosos. La Sala Superior analizó este caso y desde luego analizó precisamente el principio histórico de separación Iglesia-Estado y por otro lado también analizó la libertad de culto. Si usted quiere saber cómo resolvió hoy la Sala Superior de este caso en particular, quédese con nosotros ya que Pedro Lara y Malo recibe en el estudio al doctor Víctor Alarcón Holguín de la Universidad Autónoma de Iztapalapa, la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y también recibe por otro lado a Juan Guillermo Casillas Guevara, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Yo soy Lucy Farías y le invito como cada semana a que se quede con nosotros. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión, para no variar, estamos hablando de una sentencia muy interesante, es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador número 202 de este año. Y como bien adelantó Lucy Farías, pues agradecemos a nuestros invitados. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto. Guillermo, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y bueno, pues es un asunto muy interesante. Se recurre una sentencia que bueno, pues verán ustedes a lo largo del desarrollo de este programa, que es una cuestión muy interesante y tiene que ver sobre todo con el principio de laicidad y su observación durante el proceso de campaña electoral, particularmente hablando de una diputación federal en Tlaxcala. ¿Y quién mejor que el secretario para ponernos en el contexto de este asunto? Un poco, Guillermo, cuéntanos, ¿cuáles son los antecedentes de este asunto? Sí. Gracias, Pedro. Pues empecemos por los hechos, ¿no? ¿Qué sucedió? A ver, en Tlaxcala, el 30 de marzo, que es una fecha muy importante, digamos, para entender el contexto del asunto, es importante por dos cosas. Primero, porque iniciaban las campañas electorales federales en este país, ¿no? Es un caso, digamos, recién salido del horno por eso. Así es, porque de factura reciente. Exacto, acaba de ser resuelto. Y resulta que este día también coincide con el Viernes Santo, ¿no? Entonces, en este contexto, hubo una escenificación en Zacateco, Tlaxcala, del Vía Crucis, digamos, de lo que conocemos usualmente por Vía Crucis. Sí, muy típico en la Semana Santa. Muy típico en la Semana Santa. Y al final de un Vía Crucis, en esta localidad, una candidata suplente a diputada federal por la coalición de Frente por México, toma el micrófono y da un mensaje, digamos, a los que estaban presentes en la escenificación del Vía Crucis. Y esto es, digamos, lo que sucedió en los hechos, para ser, digamos, claros. Con base en esto, el Partido Revolucionario Institucional denuncia ante la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala una queja porque consideró que la candidata suplente, tanto la candidata propietaria, habían beneficiado su campaña, habían hecho actos de proselitismo y propaganda política con el uso de símbolos religiosos, ¿no? El uso de símbolos religiosos por posicionar su imagen y posicionar tanto a su partido, a la coalición que lo estaba proponiendo, para el cargo de diputada federal, ¿no? Esta denuncia se presenta entonces ante la Junta Distrital del INE
Después la Junta Distrital del INE recaba todas las pruebas, ¿no? Que integra el expediente. Sí. Prácticamente en el caso, de una vez conviene decirlo, no hay duda sobre lo que sucedió. No hay una cuestión efectiva sobre los hechos, sino todo es cómo se califican los hechos. Si esto en efecto viola o no viola los principios de separación de Iglesia-Estado y la prohibición que existe de no utilizar o no realizar actos de propaganda política electoral, de proselitismo en eventos religiosos, eventos de culto público. Digamos, son los hechos. No hay duda sobre ellos, digamos, se recaba la prueba, se acepta por las partes la participación, se acepta incluso por los organizadores, que es un cuadro religioso que hacen constantemente esto. Y una vez integrado el expediente, es importante decirlo, nuestro sistema sancionador en materia electoral, al menos el federal, cuando se trata de violaciones que se dan dentro del proceso, está dividido en dos autoridades. Quien instruye el proceso, quien recaba las pruebas, quien atiende a las partes en los alegatos, es el Instituto Nacional Electoral, ya sea ante la unidad técnica o ante sus órganos delegados, dependiendo de la infracción, pero es el Instituto Nacional Electoral. Pero es la sentencia especializada, la sala regional especializada, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien decide en definitiva si se ha incumplido o no con una norma en carácter electoral y si da lugar a la imposición de una sanción. Entonces, integrado el expediente, se va a la sala regional especializada y la sala regional decide que no hubo infracción en materia electoral porque nada más hubo una participación de la candidata suplente en este aspecto, pero nunca posicionó a su partido, nunca se promocionó políticamente. Nada más fue una participación, digamos, neutral. Y sobre C también, digamos, el procedimiento, sobre C, digamos, es cancelar, no se va a analizar la responsabilidad de la candidata. No se entra al fondo del asunto. No se entra al fondo de la candidata propietaria, porque la candidata propietaria nunca participó en el evento. Entonces, todo se centra, digamos, en la candidata suplente y esto es lo que resuelve la sala regional especializada. En contra de todo lo que resuelven las salas regionales, siempre hay un recurso y cuando la sala regional especializada resuelve sanciones en materia electoral, procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, cuya competencia exclusiva es de la sala superior y, digamos, este es el caso que llega a la sala superior y tiene que decidir si, porque quien impugna es el PRI y el partido actor lo que señala es la mera participación de esa candidata en ese día que inician las campañas, claramente está actualizando la infracción. Entonces, este es el caso que tiene que decidir la sala superior en este momento. No, creo que es un caso sumamente interesante y lo primero que se me viene a la cabeza es aquello que decían los latinos, ¿no? Lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. y finalmente, pues esto tiene implicaciones en la vida de México desde hace ya muchos años. Es una cuestión histórica el hecho que se haya legislado en ese sentido. Hablábamos en alguno de nuestros programas anteriores, no muy distante en el tiempo, y decíamos que por qué, por ejemplo, en nuestro país se prohíbe la participación política de quienes forman las estructuras clericales, ¿no? Es decir, los sacerdotes en general o el cuerpo eclesial tienen prohibido una participación política directa y si en algún momento quieren ejercer esos derechos políticos tienen que apartarse finalmente pues, del ejercicio de su vocación, por lo menos en las estructuras clericales. Y esto creo que se explica de una manera histórica, ¿no? Esa laicidad que se le atribuye al Estado mexicano, pues tiene diversas razones. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, desde luego, o sea, el carácter actual que tiene, por ejemplo, en nuestra propia Constitución, el artículo 130, ¿no? Y más recientemente el artículo 24, recientemente reformado en 2013, va un poco en esa dirección, es decir, en la idea de que hay una separación entre Estado y las iglesias, porque anteriormente teníamos el concepto de la separación de Estado e Iglesia, como pensando si fuera solo una, ¿no? La católica.
fundamentalmente en el credo católico. Claro. Pero hoy en día, desde luego, creo que ha habido un avance muy sustancial, es decir, la propia evolución de la sociedad mexicana ha dado a una suerte también de pluralidad religiosa, Sí. que eso también es muy importante y atendible, y eso creo que fue por eso el espíritu de la más reciente reforma que hubo al artículo 24 en materia de laicidad, pero también, obviamente, atendiendo el proceso previo de 1992 con Carlos Salinas de Gortari, que es quien hace la reforma todavía más profunda al 130, en donde se restaura ya formalmente la relación específica del Estado mexicano con el Vaticano. Entonces, en ese sentido, la restauración o la colocación ahora en un espacio más o menos equilibrado, equidistante del Estado mexicano, no solamente con el credo católico, sino, insisto, con todos los demás credos que se han venido sumando y que además hoy la diversidad religiosa a nivel censal, pues marca de que el credo católico va en un proceso de lento descenso, pero además ha habido una muy amplia diversificación de los credos cristianos, como los evangélicos, mormones, pentecostales, etcétera, los protestantes incluso en general, grupos hasta musulmanes que hoy tenemos muy arraigados en el sur del país, por ejemplo, comunidades musulmanas en el estado de Chiapas, que digamos ya tenemos esta situación, o por ejemplo un grupo muy tradicional que hasta forma parte de nuestra propia cultura, que lo asimilamos muy nuestro, como los menonitas en el norte del país, ¿no? Por ejemplo, son ortodoxos, ¿no? que son cristianos ortodoxos, sí. ¿no? Pero digamos, toda esta parte. Ahora, desde luego, eso como fenómeno cultural me parece que es una de las mayores evidencias de la fortaleza del Estado mexicano, por un lado. Pero, obviamente, como todos sabemos, eso no fue gratuito. Nos costaron por lo menos todo un ciclo de conflictos históricos en el siglo XIX, de la separación plena, de observar realmente que ese Estado nacional pudiera prevalecer, incluso eliminando el fuero religioso o acotando el fuero religioso, al igual que el fuero militar en las guerras famosas de Reforma y todo este proceso de construcción del liberalismo mexicano. Y luego los cristeros. Y luego, obviamente, el conflicto cristero de 26-29 del siglo pasado, ¿no? Que también fortalece o termina institucionalizando, ahí sí también con un fuerte elemento entre los presidentes Obregón y Calles, que fueron a quienes toca, y finalmente el presidente Portes Gil, a quien le toca cerrar el conflicto, también con una negociación importante con el Vaticano, y con incluso intento muy al estilo inglés del siglo XVII de crear el Estado mexicano, crear una iglesia de una denominación nacional, es decir, que todavía sobrevive hasta la fecha. O sea, pero curiosamente el propio Estado mexicano patrocinó la formación de una iglesia separatista del rito católico tradicional. Entonces, curiosamente, incluso en esos procesos, la forma en que se fue construyendo todo este proceso, insisto, es harto interesante. Pero aquí lo más significativo es cómo en el tema electoral aparece esto, ¿no? Es decir, en el tema electoral me parece a mí que esta situación, digamos, de ir acumulando elementos muy importantes, sobre todo a partir de 1977 y con las reformas electorales, pues se fue apuntalando mucho también la importancia de regular la participación de los sacerdotes o de los ministros de culto en los procesos políticos, ya marcado por artículo 130, pero que era importante también acompasarlo, llevarlo en el propio contexto de la ley electoral. Hoy en día, precisamente, creo que esta sentencia también es muy ilustrativa para quien quiera buscar esos antecedentes, pues hoy nos marca muy claramente los principios que, por ejemplo, están en la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 25, que es uno de los elementos que el PRI aduce en esta sentencia, que se violaron precisamente por la intervención o el tratar de utilizar los símbolos religiosos con un beneficio electoral, de promoción o de autopromoción electoral, y por el otro lado también las disposiciones que también existen, por ejemplo, para impedir la intervención, por ejemplo, de elementos religiosos también en la conformación de los propios partidos políticos, por ejemplo. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el tribunal en el que se quería utilizar símbolos religiosos, por ejemplo, en el escudo de un partido político, ¿no? Cosas que... Esto nos lleva, y seguramente lleva a nuestros televidentes a preguntarnos qué subyace, al final de cuentas, en esta prohibición. Porque uno pensaría pues, que son inocuos y son comentarios de pues, como cualquier otra persona, los que puede hacer, por ejemplo, un ministro de culto. Sin embargo, no, se hace una distinción que tiene que ver pues, con algo ya más propio de la psicología de los seres humanos, ¿no? Esa obediencia debida, temor fundado,
En fin, una serie de cosas que moralmente podrían subyugar la voluntad libre del ciudadano para poder elegir una opción política de su preferencia, sin tener que estar temiendo pues, que lo excomulguen, por ejemplo, ¿no? Que también vimos algún caso, no recuerdo dónde fue, pero me parece, discúlpenme ustedes si me equivoco, creo que también fue en Tlaxcala. Un asunto de alguien que pues, literalmente, sí, en un evento religioso amenazó que si no votaban por tal o cual, prácticamente lo iban a excomulgar. Entonces, ahí entra un ingrediente psicosocial, si queremos llamarle así, en el que es importante separar la influencia que pueden tener precisamente los ministros de culto o cualquier otra religión. El nombre es lo de menos, puede ser Krishnas, ¿no? No hay alguien que oficie un credo llevado a ritual de manera pública, etcétera, etcétera, y sin embargo se les reconoce cierta autoridad. Y creo que de ahí viene precisamente la leitmotiv de todas estas reformas constitucionales, aparte de la historia que ya Víctor nos hizo el favor de ilustrarnos muy claramente, ¿no? Sí, digamos, al final toda esta historia y todo este bagaje constitucional que no es menor porque además son normas fundantes del Estado, son las normas de la Constitución, ¿cómo se traducen en prohibiciones prácticas específicas a los candidatos y a los ministros de culto, por ejemplo, que también no es lo mismo obligar o regular la conducta de los candidatos, de los ciudadanos o de los ministros de culto? Pero a lo que voy es todo este anclaje constitucional, cómo se traduce en normas o en prohibiciones específicas a los candidatos. Y digamos aquí el tema, al menos para los candidatos y para las personas en general, lo que está prohibido es hacer propaganda con símbolos religiosos, ¿no? O utilizar expresiones de culto para influir en el electorado. Al final, como lo dices bien y como lo ha comentado el doctor, me parece que el principio que subyace detrás de estas prohibiciones es sí una tutela de la libertad del voto, de la libertad de conciencia en el voto. Esto es, que los electores puedan al final emitir el sufragio sin influencias, digamos, más que sin influencias, sin presiones. Y sin presiones de carácter, digamos, religioso, moral, desde esa perspectiva, porque también, digamos, este principio de separación de la Iglesia-Estado se arraiga, digamos, en el poder que pudieran llegar a tener, digamos, algunas asociaciones religiosas, ¿no? Que han demostrado, además, de manera recurrente el verdadero poder que tienen, ¿no? Bueno, de hecho, tenemos hasta un partido político que, digamos, con todo y el intento de camuflajear mucho de su identificación, pues es un partido que abiertamente, como decíamos hace un momento en la intervención anterior, pues sí linda para muchos en un caso donde se tendría que pronunciar más abiertamente o no la idea de si ese partido está infringiendo verdaderamente o no las disposiciones constitucionales, que es el Partido Encuentro Social, igual hay que decirlo con toda precisión. Sus siglas PES significan pescador, ¿no? Y su antiguo logo, que ahora es un logo de la familia, pero su antiguo logo era la estilización del pescado que identifica al credo evangélico, ¿no? O sea, y muchas de estas cuestiones del pescador de hombres, es decir, o ayúdate a pescar, que yo te voy a ayudar a pescar, etcétera. Entonces, toda esa simbología, digamos, evidentemente, y todo el discurso que ahora tienen de familia, etcétera, pues son casos muy interesantes, digamos, por ejemplo. Y otro caso que, por ejemplo, puedo traer a colación, la campaña electoral de 2000, por ejemplo, el caso de Vicente Fox, cuando en su inicio de campaña utiliza un estandarte de la Virgen de Guadalupe en Dolores Hidalgo, y donde llama a la libertad, llama al grito de independencia, el cura Fox, llamando al pueblo a la libertad, que curiosamente estilizó ahora el candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco ahora, pero con la campana de la libertad, el llamado a la nueva independencia, pero precisamente esos llamados cruzan precisamente también la posibilidad del símbolo religioso, ¿no? Hay un mundo, tuercen de alguna manera el mundo laico de la política para utilizar la palanca, ¿no?, del poder de las religiones. Si nos permite, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral.
Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes y les recuerdo que estamos hablando del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador número 202 de este año y tiene que ver sobre todo con la cuestión de la separación entre Iglesia y Estado y las cuestiones que evidentemente en materia electoral se derivan de esos principios constitucionales. Y aquí viene una cosa muy interesante que decíamos, el ingrediente social, el ingrediente psicológico, también tiene que ver con los derechos individuales, ¿no? Y la Constitución, al mismo tiempo que establece limitaciones, también concede el derecho de poder profesar la religión que quiera cualquier ciudadano. Y finalmente es un principio también que se podría, digamos, ver enfrentado, ¿no? ¿Qué nos dice sobre todo la Constitución como norma general y los principios que se derivarían de esto relacionados precisamente, por un lado, la separación de Iglesia y Estado y por el otro lado, la libertad de culto? Claro. Justo, digamos, es el tema que hace el caso interesante y que tensa, digamos, dos principios constitucionales, porque como bien dices, por un lado tenemos una separación fuerte entre el Estado y la Iglesia y el principio de laicidad, ¿no? Así es. Pero por el otro lado también tenemos un derecho fundamental muy fuerte y básico en cualquier democracia constitucional, que es la libertad religiosa y la libertad de culto, ¿no? Y la libertad de conciencia. Entonces, por un lado, se protege que el Estado y la Iglesia no se vean, digamos, influidos, ¿no? Que ni el Estado se meta en las iglesias, ni las iglesias en los asuntos públicos propiamente dicho. Pero por otro lado, el Estado mismo tiene que garantizar a todas las personas que puedan, desde su perspectiva interna, su libertad religiosa, confesar la creencia que más les agrade, dice la Constitución, pero también un ámbito fundamental en la libertad religiosa, que es el derecho al culto público, a desarrollar tu religión no solamente en el foro interno, sino expresarla en otros temas. Entonces, aquí, digamos, los rituales, diría. Los rituales, los cultos, las procesiones, por ejemplo, ir de casa en casa buscando adeptos, todo ese tipo de cuestiones que están también amparadas por ese derecho fundamental. Entonces, por eso estos temas al final son un poco complicados o difíciles, porque buscan ponderar o llegar a un balance entre esos dos principios. Y digamos, en el caso concreto, lo que sucede, este es como empieza la sentencia, y que tiene que ver con el argumento del PRI, es, a ver, la pregunta que hacen, ¿no?, detrás del litigio es, los candidatos, por el solo hecho de ser candidatos, tienen prohibido participar en cultos públicos. Su sola presencia en un culto, en un acto de culto público, como sería el Vía Cruces, ¿vulnera la normativa electoral? Esta es la pregunta, ¿no? Y para contestarlo, como bien lo apuntabas, la sentencia parte de esas dos cuestiones constitucionales. De alguna manera contrapuestas a primera vista. A primera vista contrapuestas, porque por un lado tienes la libertad de los candidatos, porque no dejan de ser ciudadanos y no dejan de tener derechos fundamentales de participar en culto público, pero por el otro lado, no digamos, para proteger la libertad del sufragio de todas las personas y también la igualdad de todas las creencias religiosas, no puede influir electoralmente con este tipo de actos, al menos como está prevista la norma. Claro, dijiste algo que es fundamental, porque a partir de las leyes de reforma, pues ciertos sectores de la sociedad consideraron que atacaban su libertad religiosa, ¿no? O que en algún momento también de la historia, cuando se oficializa la religión católica como parte del Estado mexicano, ya estás favoreciendo determinados credos y por tanto pues dejando en no igualdad de condiciones al resto de los credos, porque como bien había apuntado Víctor, pues no se trata de ahora de la iglesia. Cuando antes decían la iglesia, pues se refieren a la iglesia católica, pero hay muchas iglesias, todas igualmente protegidas por ese derecho, ¿no? Un derecho de naturaleza constitucional. Sí, al final ese es el tema, que la laicidad, digamos, desde una perspectiva,
la sentencia y el Pleno parece que caminan hacia un principio de laicidad liberal. Esto es no un anticlericalismo total, de que no se permite nada de intervención y vamos a sancionar, porque recordemos que este es un procedimiento sancionador, es el ius puniendi del Estado, el Estado castigando, investigando y sancionando a las personas por su credo. Entonces suena un poco violento difícil. Jurídicamente, ¿no? Suena un poco difícil de la perspectiva de los derechos humanos. Entonces es sí la laicidad del Estado, esto es no una separación importante, pero también del otro lado protegiendo las culturas. Y esta es la solución que da la sentencia, que al final la sola participación realmente no pone en peligro los bienes jurídicos tutelados por la prohibición de influir en el electorado, ¿no? Creo que acabas de decir una cosa que es fundamental, es decir, proteger la cultura. Porque claro, uno cuando piensa en cultura, piensa a veces en visiones sesgadas, ¿no? La cultura es, no solo está la cultura material, está la cultura espiritual, ¿no? La cultura moral. Una serie de ingredientes que no necesariamente están plasmados ahí en cuestiones que podemos tocar, aventar para arriba y que se nos caigan, ¿no? Estos elementos también forman parte de la cultura. ¿Y por qué puntualizo esto? Porque estamos frente a una expresión, en este caso por las fechas, decíamos Viernes Santo, en plena Semana Santa, que es la festividad cristiana más importante, y que de alguna manera tiene que ver también con un montón de tradiciones generadas a partir de ese credo, por elementos de la sociedad, individuos con derechos, con capacidad de decidir también, y que están de alguna manera por sus convicciones atados a estas creencias, y que por tanto el culto les exige también ciertas formalidades expresas, públicas, y la Semana Santa es un muy buen ejemplo de esto, ¿no? No, bueno, sin duda, el aspecto de entender ahora que los bienes culturales, ¿no? Como tendríamos que entender el patrimonio cultural, ¿no? Está construido precisamente por esta cuestión inmaterial también, no solamente elementos materiales, sino inmateriales, y la religión es un bien inmaterial, es decir, para muchos, es decir, desde luego quienes no profesan o no profesamos una religión de manera activa, pues también nosotros, el mismo laicismo es un valor cultural y es una práctica pública que también permite esa convergencia o esa posibilidad de que en el espacio que se trate, ya sea en el espacio moral o en el espacio público, finalmente el Estado interviene de igual manera tutelando de manera eficaz, o debe buscar una tutela eficaz, y creo que la sentencia afortunadamente también tiene un buen control de convencionalidad en ese sentido, es decir, el concepto mismo que ahora tiene el Estado mexicano de no solamente hacer el control de constitucionalidad, sino de control de convencionalidad, al que ahora ya se está obligado precisamente por el mismo concepto de los derechos humanos, y esta sentencia es muy ilustrativa porque también hace esas consideraciones. Hay una parte muy didáctica que tiene esta sentencia, donde se alude que también se hace un apego al control de convencionalidad a partir de entender, pues sí, los elementos actuales dentro de la teoría de los derechos humanos, y dentro de los cuales precisamente esta sentencia señala que la religión, las prácticas religiosas, la libertad religiosa es un elemento que forma parte de estos derechos humanos inmateriales, y que en su caso pueden tener o no, si así lo requiere el ciudadano, una expresión política, claro, pero evidentemente regulada, acotada, precisamente para no tampoco generar una influencia indebida, como precisamente esta sentencia en el análisis mismo del evento trata de discernir realmente si el actor, ¿no?, realmente tiene o no una intencionalidad, ¿no?, de tratar de beneficiarse de ese evento, de esta práctica religiosa, y entonces sí trasladarla a un beneficio propio, cosa que precisamente con la observancia misma de la prueba material, que es el video, los audios y muchos otros elementos adicionales, pues es donde tenemos entonces ahí sí un elemento fehaciente y de apreciación objetiva y no subjetiva solamente, ¿no?, o especulativa, donde entonces esta sentencia es muy pedagógica en el sentido de decir, sí, tenemos que considerar los valores subjetivos, los elementos axiológicos, los elementos de orden abstracto, que normalmente es con lo que a veces entramos en la lógica argumentativa, pero en cambio estamos aportando el elemento material, el elemento de la prueba,
concreta y donde entonces aquí sí ya tenemos una apreciación muy puntual, incuestionable, de que con el audio y con el video que se tiene puede darse entonces un mejor elemento de valoración de lo que finalmente fue o no la intencionalidad manifiesta que fue observada por la actora o las actoras que están imputadas en la sentencia. Digo, un poco para ilustrarles lo que acaba de comentar Víctor, les voy a leer la transcripción del audio, digamos, de este video que es aportado finalmente como prueba y que además no fue controvertido por ninguna de las partes, ¿no? Hay una voz en off masculina que dice: quiero comunicarles que gracias a Dios, el licenciado Gaspar, a la señorita que nos ha prestado su atención, se ha enfrentado a veces hasta con las autoridades feliz y ayudarnos a este cuadro que es un cuadro de Santa Inés Zacatelco, que es la población de Tlaxcala de la que hablaba Guillermo. Y aquí la comisión organizadora les va a hacer un presente de todo corazón. Y entonces entra la candidata suplente y lo único que dice es: buenos días, solamente agradecer la invitación para aportar a todos ustedes y a este gran cuadro. Es un pequeño apoyo, pero yo creo que juntos podremos hacer algo hacer que esto siga, año con año. Son 44 años difíciles, ha sido un camino muy largo y solamente agradecer, mucho éxito y muchas gracias. Buena tarde. Esa es toda la intervención, hay fotografías también, como ya adelantaba Víctor. Es una sentencia muy didáctica, felicitamos al magistrado Reyes, por supuesto, porque además es un modelo que a mí personalmente siempre me ha gustado, es de una claridad y una concisión absolutamente apreciables para hacer una sentencia de esta naturaleza, de última instancia, sala superior, y resolver un recurso exclusivamente de la sala superior, competencia exclusiva. Y esta estructura facilita mucho también la didáctica, ¿no? ¿Cuál es el contenido, al final de cuentas, a través del cual se desarrolla la resolución de la litis? Pero tiene elementos que son muchísimo más útiles que el simple interés jurídico que pudiera derivarse de esto. Hay cuestiones académicas que se pueden derivar de una estructura tan limpia, hay un índice, hay un glosario, en fin, tiene cosas muy, muy interesantes y muy valiosas también para los tiempos que corren, ¿no? Es decir, la idea de un tribunal abierto pasa necesariamente por esto. Y hablando de la sala superior precisamente, cuéntanos, Guillermo, un poco cuáles son los precedentes que ya teníamos antes de que llegara este asunto. Entonces, que en términos generales, cuando ya habíamos enfrentado este tipo de problemáticas jurídicas, ¿qué es lo que se había resuelto por parte de la sala superior? Sí, pues, es que es importante, digamos, volver otra vez a la vía sancionatoria y, digamos, distinguirla de otras vías como las nulidades de la elección, ¿no? Sí, porque claro, también hemos visto que si realmente hay una intervención fuerte de clérigos o de la iglesia, puede dar lugar incluso a que se anule una elección, ¿no? Pero también tenemos otras vías que no está, digamos, en juego o en litis, o el juicio no tiene que ver con un tema propiamente electoral, sino con sancionar este tipo de prácticas para efecto de disuadirlas proporcionalmente, obviamente, con todo el tema. Entonces sí ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, de candidatos en el que se observa que detrás hay una cruz, ¿no? O hay casos en los que candidatos tienen publicidad, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Que hay muchas iglesias y se asoman candidatos atrás de catedrales, atrás de iglesias. Todo este tipo, digamos, de conductas que pasan. Esos podríamos considerarlo como símbolos religiosos de uso político. De uso propagandístico, en propaganda propiamente dicho. Y el tema es saber crear, digamos, parámetros que den certeza tanto a los jugadores políticos, a los actores, como que sean, digamos, previsibles para las autoridades jurisdiccionales, para previsibilidad de las sentencias. Y, digamos, este tipo de casos, en el caso sancionador, se ha establecido, digamos, una serie de herramientas de análisis de los casos para efecto de saber si existe una presión del electorado, ¿no? Por ejemplo, como en la sentencia se analiza, es analizar el modo, tiempo y lugar de la conducta, ¿no? Todo el proceso electoral. Esa metodología, me gustaría que ahondáramos, digo, ya estamos a punto de corte, pero sí, adelante, perdón. Y, por ejemplo, las expresiones explícitas al voto, porque también
el Estado sancionador, el jus punendi, no puede estar adivinando qué quisiste hacer, qué hiciste, y sancionarte por lo que haces, no por lo que piensas, no por lo que viene en tu fuero interno, sino por lo que dañas a terceros. Claro. Digamos, al final la versión liberal, digamos, de la libertad religiosa es eso. El Estado no puede sancionarte por lo que pasa en tu fuero interno, por lo que piensas, por tus creencias. Lo que te puede sancionar es por el posible daño a terceros. Y el posible daño a terceros se da cuando afectas los principios al derecho al voto. Y para saber cuándo afectas derecho al voto, se ha creado, por ejemplo, una doctrina que se llama de elementos explícitos o express advocacy. ¿Qué elementos te pueden permitir saber que es un posicionamiento electoral y no simplemente una participación en un culto? Y, por ejemplo, ¿qué cosas dijiste? Si tú dijiste voto, entonces hay que tener cuidado. Si tú dijiste soy candidata, hay que tener cuidado. Si tú dijiste voten por mí, pues es obvio. Es, ¿no?, como nunca mandes un correo con la palabra presidente y bomba al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo. Traes una vestimenta. Traes una vestimenta. Logos, ¿no? Claro. O sea, no. Sí, incluso de escenario, podríamos decir, ¿no? O sea, hay una cruz, hay una virgen detrás, cosas o hay estandartes del partido, etcétera. O sea, digamos, hay elementos móviles o algo, y creo que en ese sentido la sentencia es muy clara. Es decir, la candidata, que para quien seguramente quiera buscar el video y todo eso, o sea, en ningún momento se autopresenta como soy miembro del partido o promuevo al frente del cual participo, no viene vestida con ningún tipo de pins o algo, no hay nada que identifique la promoción de un partido, y tampoco detrás suyo hay ni siquiera algún banderín, algún estandarte o algo. Es decir, no están tampoco en un típico meeting de templete que pudiera pensarse que hubiera sido organizado, etcétera, donde hubiera tenido que estar presente elementos del INE, ¿no? Que precisamente la notificación de los eventos tienen que darse vista a la Junta Distrital para que entonces los visores que están haciendo la recuperación de los gastos promocionales de campaña tienen que hacer la valoración y la cuantificación de lo que es el mitin electoral. Si hubiera sido más en dinero cuantificado. Exactamente. Entonces, esos elementos, como bien señala Guillermo, son los que de alguna manera también tendrían que haber sido aportados. Incluso, por ejemplo, si el PRI hubiera encontrado, oye, mira, aquí tengo facturas de que el servicio de... o la donación que alegan, precisamente porque eso también es otro elemento. Es decir, parece indicarse que la candidata suplente generó una aportación, ¿no? Es decir, ahí hay una línea, pero podría decirse, bueno, sí, pero yo, si soy miembro de una iglesia, puedo dar un diezmo, puedo dar una limosna, puedo dar eso, y esa es una decisión del fuero interno, como bien señalaba Guillermo, y entonces en ese aspecto también es exhaustivo el trabajo que se hizo para precisamente documentar y deslindar que esto no tenía una fuente de organización electoral, por lo cual entonces sí, el INE hubiera tenido que haber hecho entonces toda la investigación correspondiente, bueno, de hecho la hizo, para saber si no había habido un gasto electoral incorporado, ya sea en propaganda fija, propaganda de medios de organización de un mitin tradicional, o donde hubiera habido algún otro tipo de reparto de dádivas, y no solamente lo que se deduce que fue una aportación individual como una creyente más de esta candidata suplente en una fiesta tradicional en donde ella, pues, se supone participa. Claro. Si nos permite, vamos a ir a nuestro segundo corte y estamos con ustedes en un momento. Gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Había una cuestión que, digamos, es el eje toral de los agravios expuestos por el Partido Revolucionario Institucional, que es el partido recurrente en este caso. Y según los planteamientos de este partido, la simple participación de la candidata, en este caso una candidata suplente, ni siquiera es finalmente la titular, digamos, de la candidatura, sino que se trata de la candidata suplente, y dice el Partido Revolucionario Institucional, se actualiza inmediatamente la violación a la normativa electoral por la simple participación. Y luego viene una cosa muy interesante y también muy didáctica al hilo de lo que hemos venido hablando. Se hace un desglose de la técnica de aproximación jurídica al análisis precisamente pues, de lo que podría ser considerado en algún momento como una restricción a un derecho y por el otro lado la vulneración a derechos de terceros. Entonces, en ese imbricado jurídico es donde se tiene que tener una metodología clara, capaz de dar certeza a la hora de valorar estas cuestiones que normalmente caen pues del lado de la subjetividad, no son muy objetivables y por tanto diríamos qué tanto es tantito, bueno, pues habrá que analizar qué tanto es tantito, ¿no? Y esta metodología me parece muy interesante, un poco si nos puedes explicar sobre todo las condiciones de modo, tiempo y lugar, el análisis que se hace del mensaje, en fin, todo este ingrediente técnico, sí, ¿no? Al final que son, primero son dos elementos distintos, ¿no? Porque si partimos de que con la sola participación se actualiza la violación, pues entonces no tendríamos que analizar ni el mensaje ni nada, ¿no? Participó, ahí está el evento religioso, se actualiza la violación. Pero hacerlo así, pues desbordaría o afectaría demasiado los derechos de libertad religiosa que ya platicábamos. Entonces, a partir de eso, una vez que se dice no es la sola participación, pero de todos modos hay que revisar el mensaje que dio la candidata suplente y cómo se dieron las cosas, para saber si en efecto el evento fue un evento proselitista o se trata genuinamente de un evento tanto de culto público como religioso. Entonces, Perdón, me voy a adelantar en una cosa y eso creo que es el meollo de esto, porque en la investigación que hace la Junta Distrital, incluso pues se hace preguntas a los organizadores del evento, ¿no? Eso fue muy interesante y fue un ejercicio muy claro, porque uno de los organizadores, creo que el principal además, pues se sorprende y dice, yo no sabía ni que estaba en política, ¿no? O sea, 44 años, no sé cuántas participaciones tenga finalmente esta ciudadana en los 44 años que se ha hecho justamente esta procesión de Semana Santa. Pero lo que sí queda patente es que pues, los propios organizadores ni siquiera sabían que estaba metida en cuestiones de política, ¿no? Sí, eso, digamos, hace evidente que no había, digamos, un fraude o que trataron de realizar esto para beneficiarla. No, eso está afuera. De hecho, es importante en estos, el tiempo, digamos, está... El día del Viernes Santo se espera que haya viacrucis los Viernes Santos, entonces ese, bien, ¿no? Es un elemento para considerar que esto es un evento de culto público. El lugar también es importante porque, como lo decíamos, no es las instalaciones de un partido, no es un lugar privado donde alguien paga para que se realice, se realiza como se realizan todos los viacrucis en las calles. Año con año. Año con año. Y el modo. Es importante en el modo y en el contexto de análisis que se hace esta representación en ese lugar, en Zacatelco, desde hace 44 años. Y entonces esto está aprobado en el expediente porque se le requiere a los organizadores que sucedió y dicen, bueno, pues esto acontece cada 44 años. Entonces, lleva 44 años sucediendo cada año, ¿no? Exacto, sí. Además. y por lo tanto, no solo también, ese es un aspecto de la cultura que decías, o sea, no solo es un evento religioso, sino es un evento de tradiciones, de cultura del lugar y que se lleva realizando. Entonces, el modo tiene que ver con eso, con las circunstancias, digamos, alrededor y con el mensaje propiamente dicho, el análisis de la participación. Que ya adelantamos el mensaje, sí. Entonces, de todo este análisis, no solo su mera participación no acredita la violación, pero tampoco fue, digamos, un evento realizado ex professo para beneficiarlo, sino fue su participación en un evento de culto público y eso es lo que hace que la infracción sea inexistente, claro. No hay vulneración. Yo me pondría a pensar en el caso extremo en el que se trata de, vamos a suponer, la candidata
no su suplente, sino realmente la candidata, y que se limitara por el simple hecho de tener esa calidad jurídica la posibilidad, por ejemplo, de que acudiera a misa o de que estuviera presente, no sé, en un acto de reconocimiento de un grupo de personas que profesan la misma fe, en fin. Cualquier cosa que al final de cuentas esté ligada a una religión, y en ese fuero interno que mencionaba precisamente Guillermo, creo que si hablamos de democracia y de un Estado liberal, no pueden ser atacados y mucho menos prohibidos como conductas per se, ¿no? No, sin duda. De hecho, la normativa es muy clara. O sea, tiene que haber un desarrollo manifiesto, es decir, el llamado al voto, ¿no? Y concretamente ya sea del ministro en un púlpito, o del político en un evento público donde quizá utilizando el símbolo religioso, etcétera, o empezando a utilizar un lenguaje de tipo religioso donde abiertamente haga invocaciones a Dios o bajo condiciones, digamos, que se entienda que está precisamente condicionando de que si tú no votas por nosotros, Dios te va a condenar o cosas por el estilo. Entonces ahí sí abiertamente estaría actualizándose, ¿no? Probablemente la conducta, Dios ¿no? condena a los ciudadanos de este país si no participan. Ahí sí creo yo que se podría hacer castigo Entonces, divino. pero bueno, digamos, no es responsabilidad o no debe ser en lo absoluto algo que tendría que sorprendernos si de repente alguno de los candidatos, incluso en plena campaña electoral, pues, algún candidato va a una misa. Eso es responsabilidad de los medios, claro, que quieran cubrir ese evento y en todo caso registrar o no lo que se diga o lo que pueda hacer el candidato en ese evento. Pero si el individuo va en un evento completamente privado, el señor se sienta, escucha misa, toma la comunión o el acto religioso, lo que sea, o lo toca el pastor y se cae, ¿no? O sea, sí, claro, ¿no? Claro, lo claro. que sea. Sí, sí. Eso es un ámbito estrictamente del fuero interno, del fuero privado, incluso, a pesar de que esté en un espacio público, como lo marca la Constitución, de que las iglesias son espacios públicos, ¿no? O sea, son reconocidos como bienes nacionales, digo, concesionados de alguna manera, pero para no... Que no sabemos en qué consiste la concesión. Exactamente, pero bueno, el registro como asociación religiosa, en realidad, pues es como registrarse en una empresa. Son empresas que ahora incluso cotizan impuestos, que también costó mucho trabajo que las iglesias empezaran a aceptar a que se les empieza también a fiscalizar. Claro. Entonces, digamos, de alguna manera, esa normalización y esa visibilidad de las iglesias, hoy también como cualquier organización de carácter público, bueno, eso también está hablando de su normalización y su incorporación plena a la modernidad, ¿no? Y dentro del propio carácter laico. Pero, regresando al punto, digamos, los mismos candidatos, entonces en ese aspecto, creo que curiosamente y en muchos sentidos, creo que también sí nos hacen falta mucha pedagogía para los propios candidatos. Para saber es decir, qué pueden hacer, no, que sí y que no, ¿no? Desde luego, claro. Eso es una responsabilidad que compete a los propios partidos políticos que los postulan. Es decir, la responsabilidad que hay de los partidos a través de la ley general para cumplir el artículo 25, para cumplir el artículo 24 y 130 constitucionales y todas las demás disposiciones, eso también ciertamente implica la necesidad que los propios partidos en sus propios procesos de educación cívica y de formación de cuadros hagan entender claramente este ámbito de la laicidad. O sea, porque eso creo que también, desde luego, las autoridades electorales, como ya incluso en otros espacios que me has dado la oportunidad de participar acá, desde luego, un aspecto es que el tribunal o el INE, pues corrigen situaciones que de alguna manera no debieron haber ocurrido. Es decir, y ese no debió haber ocurrido. Primero se construye por una decisión cultural, política e histórica de los actores. Es decir, y entonces los actores son los responsables. Que haya un marco institucional que permita proteger e incluso impedir que haya excesos o un abuso sobre esta distorsión de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en términos de igualdad y libertades de valores, pues eso habla afortunadamente que tengamos estas autoridades. Pero de inicio es una cuestión súper importante dejar muy claro que es la responsabilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas construir también estos valores y entender que la laicidad es un elemento también muy importante de la cultura de la legalidad en un Estado moderno contemporáneo. O sea, sin una cultura de laicidad, difícilmente también podemos abonar a una cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque precisamente entonces parte de estos excesos o parte de estas distorsiones o preferencias cuando se traspasan entonces y constituyen un ilícito, pues sí, evidentemente que no se sorprendan que va a haber
una autoridad lo suficientemente empoderada por la propia ley, por la propia decisión de los ciudadanos, para precisamente hacer observar estos principios. Claro, totalmente de acuerdo. Hay una cuestión, me acabas de recordar, hablamos precisamente en algún programa, el anterior, si mal no recuerdo, hablamos de un actor de telenovelas y decíamos, bueno, la incompatibilidad, ¿dónde está, no? Bueno, pues la incompatibilidad de un actor de telenovelas está en el momento en el que él distorsiona la equidad porque aparece más tiempo en televisión que el resto de sus competidores. Aquí estamos hablando de una carga moral que puede influir finalmente en las decisiones de los electores y que por eso mismo se tiene que limitar. Y en aquel caso... Aunque te diría ahí, también es una responsabilidad de la empresa. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es un contubernio que la propia empresa facilita que ese actor tenga esa sobreexposición. Exactamente, ¿no? Sí, ¿no? Y aquí viene una cuestión muy interesante derivada de lo que nos acabas de comentar, y es el hecho de conocer previamente, con certeza, las reglas que tienen que observar los candidatos a los partidos políticos. En este caso en concreto, bueno, pues se hace una traducción de aquellas conductas que podrían generar una violación a los principios y a la normativa electoral, y qué es lo que sí se permite que haga una persona dentro de ese ejercicio de su libertad religiosa, sin vulnerar por ello pues, ni principios constitucionales ni normas de carácter legal que pudieran limitar precisamente la influencia de la que hablábamos, ¿no? Sí, claro, y esto, digamos, es importante, esta responsabilidad, porque nos puede llevar a otros casos a la nulidad de la propia elección. Así es. Sí, ya ha habido casos importantes, recuerdo el caso de Aguascalientes, ¿no? Del año antepasado, de la anterior integración, en el que estaba demostrada la intervención de la Iglesia en favor o en contra de alguna postura electoral, ¿no? Bueno, claro, de hecho ese fue el asunto que les comentaba. Yo decía Tlaxcala, pero no es Aguascalientes, tienes toda la razón. Es Aguascalientes. De Martín Orozco. Exacto. En esa elección se demostró efectivamente que la Iglesia, con base en una carta episcopal, que era un documento, digamos, de peso fuerte dentro del derecho canónico, y a través de ciertas investigaciones que estaban probadas, los padres solicitaban el voto a favor, en contra de alguna postura electoral. Entonces esto está calificado y, digamos, hablar de una responsabilidad implica eso, que al final por estas actuaciones o tratar de beneficiarse de algunos eventos religiosos podría dar lugar a que la elección resultara inválida. Claro. En aquel caso se decidió que no, por los temas de cómo juega las causales de nulidades. Esto es por la determinancia, si en efecto o no afectó a un candidato y si la afectación fue determinante para el resultado. Pero fuera de eso, me parece que sí es importante, porque en el caso de que se actualice una de estas violaciones, al final podría poner en juego la certeza de todas las elecciones e incluso su nulidad, ¿no? Claro. Entonces habrá que tener importante atención en eso. Y bueno, pues digo, a manera de colofón, mencionarles, por ejemplo, el contenido del artículo 24, que sería pues, la vía legal para limitar esto. Hay una parte que dice, esta libertad, refiriéndose a la libertad religiosa, incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan delito o falta penados por la ley. Creo que es una limitación bastante clara y precisamente pues habría que dirimir en base a los hechos en qué medida se encuentra uno frente a un escenario en el que efectivamente se vulneró la normativa electoral o en los que no. Y ahí la disquisición que se hace precisamente en esta sentencia, después de mostrar además las intervenciones de la candidata suplente, creo que no dejan lugar a dudas, ¿no? Finalmente se resuelve confirmando la inexistencia de la falta. Por ende, tampoco se entra al análisis de otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de que se haya sobreseído en lo relativo a la candidata, porque efectivamente pues, no hay una conducta sancionable, ¿no? Y creo que ese es el meollo de todo este asunto. Se trata de una sentencia bastante didáctica y que podría, como tú adelantabas, Víctor, ser orientativo respecto de los límites, digamos, de la conducta a observar por parte de los candidatos y los partidos políticos para no vulnerar la normativa. Por eso decimos que este programa intenta pues, ser didáctico y mostrar algunas de las cosas que debería de observar la ciudadanía. No, y sin lugar a dudas también, a pesar de que no está implícito dentro del ejercicio, a mí me gusta mucho esta sentencia, porque también tiene un manejo muy fino también del problema de que, claro, están
involucradas candidatas de género femenino. Entonces, en ese sentido, también el alcance, aunque no está expresamente o no podría considerarse que es algo asociado con la perspectiva de género, sí me parece muy importante porque también linda con estos elementos de la violencia política. Hoy en día también el tema, digamos, de focalización o de visibilización de lo que ocurre muy particularmente, sobre todo en este proceso electoral, de lo que le ha pasado a las candidaturas interpuestas o promovidas por partidos políticos con mujeres, hace que haya una mayor atención sobre cómo se deben tratar estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera también podemos ocasionar la distorsión y muchas veces también ya es un subterfugio que lamentablemente también empieza a ser utilizado por los propios partidos para asumir que esta situación pudiera también ser, o sea, por ejemplo, pensemos que esto hubiera sido sancionado de manera inversa. Es decir, que sí hubiera dado lugar a la sanción. Bueno, probablemente las candidatas pudieron haber interpuesto o generado una revisión aduciendo que se ejerció violencia política contra las mujeres. Entonces, este tipo de casos fronterizos, o sea, obligan a que también la mezcla de muchos derechos, de muchas dimensiones que están dentro del espacio, también nos haga precisamente ser muy puntuales, muy precisos sobre qué tipos de derechos realmente se tienen que hacer prevalecer unos sobre de otros. ¿Por qué? Porque de alguna manera, insistiría, los propios partidos políticos tienen que dar las orientaciones debidas para también entender que en algunos casos, no todos los casos van a ser violencia política contra las mujeres, no van a ser violencia política contra hombres, no van a ser violencia política, sino prevalecen otros derechos que son de orden superior, como por ejemplo podría ser en este caso, que fue entonces dentro de lo que se deslinda de todas las posibles rutas de interpretación, es el caso de la vulneración o no de los derechos de práctica religiosa o del uso de elementos religiosos dentro de una campaña electoral. Y entonces eso es el derecho que tiene que, o la causa que tiene que prevalecer por sobre todas las otras posibles lecturas que pueden ser muy válidas, que pueden ser muy importante incluso considerarlas, pero que finalmente la propia pedagogía de la construcción de la sentencia permite separar claramente en qué ámbito, en qué nivel y cuáles son realmente los derechos que van a prevalecer para su tutela. Entonces, y por eso insistiría, a pesar de que hay un involucramiento de que se afecta a dos candidatas de género femenino, no estamos hablando aquí de un caso ni de violencia política, ni de otro tipo de derechos vulnerados, sino estrictamente un derecho abstracto, de orden subjetivo, de orden particularista, como sería el de la ejercicio o no de los derechos de práctica religiosa y su intervención en el ámbito electoral. Sin duda. Y al final de cuentas, bueno, pues podríamos hablar también de un ejercicio de enfoque pro persona, en fin, una serie de cosas que muy interesantes. Creo que quedó bastante claro, es una sentencia, insisto, que es interesante, sobre todo para los litigantes, para los partidos políticos y los propios candidatos, que en estas cuestiones protegen la libertad individual del ejercicio de un culto religioso, el de su preferencia, tal y como lo señala la Constitución, sin que por ello, como planteaba el partido quejoso, se actualice automáticamente la falta, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias Víctor, gracias Guillermo, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchas gracias y hasta pronto. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.